lo tenemos que contar. Un año después vamos a centrar la mirada en los datos, en las imágenes, en las declaraciones y en los gestos que hemos ido encontrando. Un emotivo mensaje publicado ayer por el presidente ucraniano pide cuentas a Moscú por todo el terror, por todos los asesinatos y todas las torturas. Los servicios de inteligencia de Rusia han advertido a los medios, a través de teletipos, que es posible que hoy, coincidiendo con ese aniversario, haya un ataque con misiles, mientras la Unión Europea aprobaba en las últimas horas una dura resolución que condenaba a Rusia en la ONU y además conseguía, en este caso, la abstención de China. Sin embargo, esta misma mañana, en extremis, China presentaba un plan de paz para Ucrania con 12 propuestas para dar una solución a esta invasión y pedía el cese del fuego por ambas partes. Podríamos dejar datos, imágenes, declaraciones quizás de la sociedad, de los políticos, pero nos hemos querido centrar hoy en ese camino hacia la paz. Creemos que como medio de comunicación y como grupo, la responsabilidad no es otra que la de avanzar en términos hacia la paz y hacerlo a través del diálogo, ¿no? Que es como nos han enseñado y como sabemos hacerlo en los países occidentales, o al menos aquí, ¿no? En España. Decirles que nos vamos a quedar en este caso con varios protagonistas, ONGs, que han estado y que están, si me permiten, haciendo de corredor humano más o menos, ¿no? Seguro. Y también con la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Si yo les planteo un poquito, ¿no?, quiénes son, tendré que decirles que es una fundación que busca contribuir a la investigación para la paz. Y hoy, pues es día también de que ellos formen parte de este programa. Por eso les hemos invitado a los estudios. Tenemos una representación muy amplia de los mismos. Está con nosotros la directora de la Fundación, María Jesús Luna. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Ya me gustaría que estuvieses por otra cuestión, ¿eh? Y que la Fundación quizás estuviese, bueno, pues dentro de esos seminarios, ¿no?, que todos los meses y todos los años plantea, en este caso, haciendo también posible, ¿no?, a toda la sociedad, bueno, ese camino hacia la paz. Estamos por este año. Y tampoco viene sola, una amplia representación. Por un lado, con nosotros Fernando Martín Cubel. Buenos días. Buenos días, Nuria. Tiene nombre y presentación propia. Para todos aquellos que nos vean han de saber que él forma parte de esta casa. Tenemos una sección casi todos los meses. Analizamos políticamente, ¿verdad?, la estrategia. Y la verdad es que Ucrania pues ha sido protagonista de varios minutos dentro de esas secciones, ¿no?, a lo largo de este año. Y Fernando y María Jesús me decían, oye, sería interesante contar también con otros los miembros del seminario, pero que además es importante su visión, bueno, porque aparte de colaborar con todo esto, es doctor en paz y seguridad internacional. Javier Jiménez Olmos, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues voy a empezar por usted, si me permiten, porque claro, no todos los días uno cuenta en los estudios con un doctor en paz y seguridad internacional. Ahora hablaremos de Ucrania, pero ¿cómo es el día a día, ¿no?, en este caso de una persona que busca la paz y que mira en la seguridad internacional? Bueno, pues yo he tenido, aunque en la presentación lo digo, yo soy militar retirado, además conozco en profundidad lo que es la guerra y todo lo que conlleva. Entonces, durante este año hemos visto, desgraciadamente, una guerra en Ucrania, pero actualmente en el mundo hay unos 42 conflictos armados en marcha, incluido, por ejemplo, el de Siria, que se nos olvida. Hay conflicto en Irak, en Afganistán y no digamos en África. Por lo tanto, nosotros en el seminario le intentamos prestar atención a todos, aunque ahora lo más mediático y lo más urgente es Ucrania, sobre todo por las implicaciones de terceros estados, como puede ser Estados Unidos, como puede ser China y como puede ser la Unión Europea. A mí me gustaría preguntarles, en este caso, no al resto de los invitados, por ejemplo, pensando en este año, ¿no?, y en esa fotografía política, la OTAN y una gran cumbre donde España es anfitriona y donde de ahí sale un presupuesto concienciado y una imagen común. María Jesús, ¿esa imagen es necesaria en conflictos? ¿Suma camino hacia la paz? Bueno, en relación al papel de la OTAN en este conflicto y desde nuestro análisis, ¿no?, lo que hemos visto es que estábamos caminando hacia un multilateralismo
que había superado la cuestión de los bloques y ahora hemos retrocedido, ¿no?, en ese sentido. Eso siempre es negativo para la paz. Eso nunca ayuda a la paz, el reforzar la dinámica de bloques. Y en ese sentido, pues el papel de la OTAN es lo que ha logrado, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gusta llamar la atención sobre otras consecuencias de la guerra, que son menos visibles, ¿no? Uh-huh. Desde luego nos preocupa y lo más importante son las víctimas, son los millones de víctimas de personas, los miles de víctimas de personas refugiadas, de desplazados internos, ¿no? Pero hay muchas otras consecuencias y el multilateralismo es una de ellas, ¿no?, por la que preguntas. Uh-huh. También la carrera de armamentos y el incremento de gastos militares, pero seguro que sobre eso hay un apartado específico. Hablaremos también de esa cuestión, ¿no?, del fondo y de las formas. Quienes estén siguiéndonos en televisión están viendo ahora mismo las primeras imágenes que los medios en Aragón recogíamos. Tenía que ver con una concentración en la Plaza del Pilar, donde estaban también la Asociación de Ucranianos. En ese momento yo creo que desconcertados. Yo no sé muy bien, Fernando, si en estas imágenes, bueno, que son de ahora, hace un año, ahora, yo no sé si estábamos realmente concienciados o éramos capaces de saber lo que venía, ¿no? Porque aparte del conflicto ha tenido otro tipo de consecuencias, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad además de participar porque recuerdo que acudí a esta concentración y como consecuencia sí que a mí, a título personal y como persona que aparte imparto el curso sobre esta cuestión, sí, debo reconocer que a mí me cambió absolutamente el paradigma que tenía del relato, ¿no? Del relato, porque yo sí que imaginaba un relato concentrado en la gran preocupación por un punto muy determinado de esta zona de Ucrania, pero lo que sí que luego percibí es que realmente esa invasión, esa agresión a un Estado soberano, como es el caso de Ucrania, lo que ponía en el tapete encima de la mesa era algo que yo creo que aquí un poco han comentado mis compañeros, es el tema de la desestabilización en continente europeo, que a mí es lo que realmente en el fondo me preocupa de esta situación, aparte de otros aspectos, ¿no? Porque el aspecto de la paz y sobre todo en relación a la estabilidad de nuestro continente europeo, uh-huh, es lo que se pone en duda, aparte de otros elementos, es en este caso concreto con el hecho en sí de la propia invasión, ¿no? Y eso sí que a mí me desconcertó bastante, ¿no? Uh-huh. Me van a permitir un inciso. Vamos a conectar vía telefónica con Julia Ortega. Ella es la delegada de ACCEM en Aragón. Buenos días, Julia. Hola, buenos días. Bueno, bienvenida. Este programa especial, estamos con miembros de la Fundación Seminario para la Paz, además personas también, ¿no?, que saben ponerle palabras a esas sensaciones que cuando buscas seguridad. Y yo quiero quedarme también un poquito en las personas, ¿no? Y el otro día, precisamente desde Madrid, bueno, pues lanzabais una nota de prensa contando lo que había significado este año. Y yo querría preguntarle un par de cosas, ¿no? La primera de ellas, señor Ortega, pasa porque nos pueda relatar de qué manera ustedes desde ACCEM son conscientes de lo que llega, de lo que viene, ¿no? Y se hacen un poco también, pues, buque insignia, si me permiten, nadie es mejor que nadie, pero de un canal seguro para atraer, ¿no?, a personas que quieren salir del país. Bueno, efectivamente, ante todo, buenos días y gracias por este programa que vuelve a poner sobre la mesa estas situaciones de guerra y de crisis que son necesitan de tanto apoyo y tanta ayuda, y que hagáis este análisis tan profundo. Efectivamente, justo antes de la invasión de Ucrania, se estaba hablando de que existía esta posibilidad, pero no lo veíamos cercano. Aquí tenemos muchísimo contacto con personas de origen ucraniano, antiguos usuarios y usuarias y trabajadores de ACCEM que conocen bien la situación, porque recordamos que en Ucrania hay una crisis
una guerra silenciosa desde 2014, con una división social importante en algunas zonas, ¿no? Y una parte también de represión que ya expulsaba gente antes del 24 de febrero de 2022. Pero ni la gente que lo estaba viviendo imaginaba que esta invasión se iba a producir y en tan poquísimo tiempo. Nos pilló de sorpresa a todos, y es verdad que ACCEN en Aragón tenía encomendada la primera acogida, digamos que la puerta de entrada al sistema de acogida para todas las personas que solicitan protección internacional en el territorio, y por eso fuimos en aquellos primeros momentos el buque insignia. Era una tarea inabarcable. Nos llamaban y contactaban con nosotros por autobuses. Teníamos conocimiento de los autobuses que iban llegando, porque ACCEN como organización no está en el desplazamiento, no hacemos esa parte del trabajo, no teníamos, digamos, nada que ver con el tránsito, pero sí teníamos la encomienda de acoger a esas personas cuando llegaran. Y la verdad que recordamos marzo y abril de 2022 como unos meses de un trabajo intensísimo. A veces daba la impresión que inabarcable, y nos daba miedo el que no fuéramos capaces de dar respuesta para todas las personas que iban llegando. Señora Ortega, y un año después, sigue habiendo acogidas, seguimos siendo, y lo tengo que decir, tan solidarios, tan generosos, tenemos tantas ganas, porque yo recuerdo que el año pasado por estas fechas y días después, es que todo el mundo se estaba planteando acoger a un ucraniano o una ucraniana, ¿no? A una familia, a mujeres y niños. Es verdad que con Ucrania la respuesta tanto de las administraciones como de la propia sociedad española, aragonesa y también europea fue muy intensa, y afortunadamente en gran parte permanece. En gran parte esos apoyos, esas familias que acogieron siguen acogiendo, esa generosidad se sigue dando, y esa simpatía y solidaridad desde ACCEN y desde el resto de organizaciones que trabajamos con personas refugiadas. Nos gustaría que esa solidaridad que continúa se diese también con personas que huyen de otros conflictos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una diferencia de sensibilidad hacia la causa ucraniana frente a otras guerras que producen también muchísimo dolor y muchísimo desastre. Nos parece que hay más cercanía respecto a las personas que salen de Ucrania, porque los consideramos europeos, ¿no? Pero hay países con los que tenemos muchísima más identidad cultural, como puede ser Latinoamérica. Vamos, Latinoamérica no es un país, como pueden ser las personas que vienen de países latinoamericanos, ¿no? Y sin embargo el nivel de apoyo y de solidaridad, incluso las respuestas de la administración, ni son tan rápidas ni son tan flexibles, ¿no? Y no tenemos más que ver la violencia que hay en Colombia, por ejemplo, cómo está la situación en Nicaragua. Tendríamos que extender esa solidaridad también a otros conflictos. Nos vamos a quedar con esta realidad. Gracias por su tiempo con nosotros y con todos los tertulianos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ha dejado, ¿no? Y ha quedado de manifiesto también cómo han sido esos momentos, cómo iniciaba el año y cómo está terminando. Javier, igual es una pregunta un poco correcta, pero esto se lo están preguntando muchos de mis oyentes y la tengo que lanzar. Oye, ¿esto es una guerra mundial? No, afortunadamente de momento es solamente una guerra en Ucrania. Podría darse el caso, pero se tienen que dar muchos condicionantes. Entonces, yo quiero salirme del discurso que se oye continuamente de guerra y guerra. Por ejemplo, la conferencia de seguridad de Múnich que se ha celebrado este fin de semana, pues a determinados líderes solo han hablado de guerra. A mí ayer me encantó oír por primera vez a Zelensky, que está dispuesto a escuchar
el plan de paz de China. Eso quiere decir, en lenguaje diplomático, que ya lo ha leído. Porque si no, no haría esas declaraciones, claro. Exacto, si no, no haría esas declaraciones. Zelensky ya tiene el plan chino en la mano, como lo tiene que tener Putin, como lo tiene que tener Estados Unidos y algunos dirigentes. Eso es un gran paso. Algunos durante mucho tiempo venimos diciendo que China tenía que ser un actor importante. Bueno, pues en esta vorágine mediática donde solamente se oía un discurso único, ahora quiero reivindicar, por ejemplo, la figura de Habermas, filósofo alemán, que el domingo escribió un artículo magnífico en el que precisamente decía, vamos a escuchar otras voces, las voces que hablen de paz y de diálogo, independientemente de que no se le quita, que se diga de que efectivamente ha sido una invasión ilegal, que no está de acuerdo con el derecho internacional, pero hay que dar pasos hacia la paz, porque si no, Nuria, corremos el riesgo de lo que me has preguntado. Claro. Que caminemos hacia la Primera Guerra Mundial nuclear. Vamos a escuchar, precisamente con esto de los mismos discursos o los discursos de siempre, vamos a escuchar en el año en el año de esta guerra, vamos a escuchar al alcalde de Zaragoza, que ayer pues representaba una fotografía y decía lo siguiente. Escuchen, daba datos. Y también mirar al futuro sobre lo que ha sido el año de invasión por parte de Rusia a la nación de Ucrania. Hace un año que inició una guerra de Ucrania que ha significado que miles de ucranianos hayan perdido la vida, miles de ucranianos estén heridos, muchos de ellos de gravedad, y que millones de personas hayan tenido que huir de Ucrania. Muchas de ellas han venido a Zaragoza y Aragón. Y la verdad es que yo creo que este aniversario, lo más importante, es que tiene que servir para que volvamos a redoblar los esfuerzos con el pueblo ucraniano. Yo creo que podemos hacer una pequeña evaluación de lo que el Ayuntamiento de Zaragoza ha podido hacer, pero una evaluación que tiene que estar antecedida por la necesidad de seguir trabajando y de seguir mejorando los servicios que prestamos a la gente que huye de Ucrania, que tiene que salir corriendo de Ucrania para acogerles en nuestra ciudad y para acogerles en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que en Zaragoza los datos que nos dan es que aproximadamente hay como 1050 ucranianos que están empadronados en nuestra ciudad. Como todos ustedes recordarán, desde el principio el trabajo que ha venido haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido en distintos campos. Lo primero que planteamos fue la recogida de fondos, una recogida de fondos que se hizo de la mano de Ibercaja siempre que ha habido, de la Fundación Ibercaja, siempre que ha habido acontecimientos dramáticos que han vivido durante estos años. Hemos colaborado entre el ayuntamiento y lo privado para recoger fondos, para poder ayudar a otras organizaciones. Esa colaboración significó 166.000 euros recaudados y destinados a la ayuda al pueblo ucraniano. Hemos ayudado en un programa específico a buscar alojamientos a ucranianos que vinieran. Creo que han sido 34 los pisos que en colaboración con los servicios sociales se han puesto en funcionamiento. Se han dado cursos de español, ayudas de urgente necesidad. Pues fíjense, precisamente por esta cuestión vengo a preguntar, Fernando, ¿se está aprovechando esta guerra para hacer un discurso, bueno, también, ¿no?, llevado hacia el electoralismo? Fíjense que aquí el alcalde de Zaragoza ayer ofrecía también, evidentemente, ¿no?, la colaboración, pero daba datos y daba también, ¿no?, en su discurso político las gracias a aquellos que han colaborado, y dejaba también clara la política de este ayuntamiento, colaboración público-privada. ¿Sensaciones? Y voy contigo, bueno, pues porque hemos hablado más veces, ¿no?, de esta cuestión. Bueno, el tema electoral lo podemos ver en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero lo podemos ver en muchos gobiernos europeos, que yo creo que evidentemente es una baza que esta guerra de Ucrania ha entrado en ciertas contiendas electorales que seguramente, por desgracia, y tendría que estar fuera,
tendría que estar fuera. La cuestión de la guerra de Ucrania dentro de las contiendas electorales, yo creo que no debiera de darse. Yo creo que es bueno que los ciudadanos, también tengo que decirlo, conozcamos el trabajo que está haciendo tanto por las entidades públicas como privadas respecto al tema de los refugiados. Pero también hay una cosa que me interesaría mucho destacar, es qué se está haciendo también por esa pequeña población que evidentemente no está en la cantidad que ha salido de su país, que es la rusa, que no está en Rusia y que en un momento determinado salió del país al inicio de la guerra. Y que también son personas que salen fuera y que, al igual que los ucranianos, han tenido que empezar una vida nueva. Y hablamos muy poco de ellos. Muy poco de ellos. Y esa también es una parte de esas víctimas de esta guerra, que evidentemente no han sido invadidos, que evidentemente no están sufriendo lo que está sufriendo un país como es el caso de Ucrania, pero que es una parte sustancial también de esa población que sale porque no está de acuerdo por la realidad que ellos consideren oportuna, pero que también habría que valorar qué es lo que estamos haciendo con ellos. Y yo creo que se habla muy poco de esa población, de esa comunidad rusa que ha decidido no permanecer en el país por los condicionantes que sea, y que bueno, que yo creo que tendríamos también que recordarlo un poco, ¿no? María Jesús, bueno, prima también en este caso, por hacer un poquito de autocrítica, nosotros mismos también, desde nuestra cómoda situación, lo tengo que decir, desde nuestra cómoda situación, ¿no? Está primando la fotografía, está primando la imagen, pues eso, ¿no? Para sensibilizar, y igual deberíamos, como bien decía en este caso Javier, bueno, de pensar o de dar las claves para dirigir el discurso de otra manera, porque, bueno, pues ahora mismo lo veíamos, ¿no? A aniversario, pero es que no solo pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza, como bien decía, ha ocurrido el Departamento de Bienestar Social, ha ocurrido Cortes de Aragón, quiero decir, ¿no? Estamos utilizando demasiado la fotografía y la imagen. Bueno, en esta guerra hemos visto cómo la cuestión precisamente de la imagen ha sido un gran tema, ¿no? Hemos visto casi cómo se fabricaba la guerra paso a paso, y hemos visto imágenes en bucle, y pues obviamente los representantes políticos, y a veces no solamente ellos, pues se han incorporado también a este uso de la imagen, ¿no? Esas imágenes en bucle, ¿no? y esa permanencia de esta guerra en los medios también pues tiene sus efectos, y a veces provoca cansancio, el cansancio de la compasión, ¿no? Que se llama, y cierto desconexión, ¿no? Para muchas personas, como que ya no pueden más, ¿no? Decir, bueno, es que ya no podemos más, ¿no? Y a veces también ha faltado el análisis o una presencia de la guerra, pues con todas sus dimensiones, con todas sus aristas, no solamente con una única imagen, y unas intervenciones, pues bueno, un poco más allá de la ayuda inmediata, ¿no? Sino también valorando qué cosas se pueden hacer, qué puede hacer la diplomacia que hasta ahora no ha hecho, ¿no? Más allá de las intervenciones y de este camino, ¿no?, que buscamos hoy hacia la paz, también nos preguntamos cómo será el cuidado de las personas heridas, cómo estará la salud un año después. Las personas mayores ucranianas podrán acceder a los médicos después de cómo está todo. ¿Habrá personal en los centros que habrán sido atacados? Pepe Fernández es el presidente de Médicos del Mundo, con nosotros vía telefónica. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, señor Fernández, una vez más, agradecidísimos de que esté con nosotros en Esto es Aragón, junto con personas que están tratando, ¿no?, de avanzar hacia la paz, hacia la seguridad internacional. ¿Cómo es el estado de salud de la población ucraniana en un año después? ¿Qué nos puede contar? Bueno, el estado de salud de la población ucraniana no es lo mismo la población ucraniana al este de Kiev, y cuanto más al este, pues la situación se hace más grave, como la población de la parte más occidental de Ucrania. Es verdad que todo el sistema sanitario pues está afectado, pero teníamos que empezar de lo más grave a lo más transversal. Lo más grave pues son las personas que han sufrido el daño directo del conflicto, de la guerra. Ya no digo las más de 7.000 víctimas mortales entre la población civil, o esas
12.000, 13.000, 14.000 que han tenido heridas físicas de guerra. Físicas, cuando digo, pues digo traumatismos, fracturas, heridas por metralla, amputaciones, etcétera, ¿no? Y luego está toda la gente que tiene una afectación importante, muy significativa de su salud mental, el estrés postraumático, la ansiedad y otro tipo de neurosis. Es decir, hay una serie de patologías como consecuencia directa de la guerra que están afectando a la población que está, cuanto más cerca de los frentes, pues más afectada. Y luego está lo que estaba comentando al principio, cuando decía de cómo está el sistema sanitario. Bueno, el sistema sanitario también está dañado. Hay un daño directo porque no se respetan, no es que las instituciones asistenciales, sanitarias, sean objetivo militar. Lo que ocurre es que no se respeta el derecho internacional humanitario y resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto de preservar a estas instalaciones de los bombardeos, de los ataques. Y, por ejemplo, pues hay más de 100 infraestructuras sanitarias dañadas directamente. Ha muerto más de 100 profesionales sanitarios como consecuencia directa de los ataques. Más de 100 también han sufrido heridas graves. Y esto es una afectación directa. Pero luego está la otra, la ruptura de todos los sistemas de producción de medicamentos, de suministro de medicamentos, los canales de distribución de bienes, equipamientos, materiales de reposición, materiales fungibles, etcétera. Y luego está también el impacto que provocan los cortes cotidianos, muy regulares, de los suministros de energía eléctrica, que afectan sobre todo pues a la actividad asistencial en hospitales. Y por último, todo lo que concierne a la inseguridad del contexto de guerra. Es decir, hay grandísimas dificultades para el traslado de profesionales. Muchos centros de salud u otros dispositivos sanitarios se cierran de forma normal, habitual, un día por falta de personal. Y lo mismo pasa con las posibilidades de acceso directo de la población a los servicios sanitarios. Esto ha obligado, por ejemplo, a dotar de muchas clínicas móviles y a atender a la gente pues en los lugares de acogida, de refugio, en los domicilios, sobre todo a las personas mayores y a la gente que tiene cualquier tipo de discapacidad que afecta a su autonomía de movimiento. O sea que sí, el sistema sanitario también está fuertemente dañado como consecuencia de la guerra, más en el este que en el oeste, obviamente. Pues antes de despedir esta intervención, ¿qué llamamiento hay que hacer un poquito a la población, ¿no? ¿De qué manera pueden colaborar con ustedes? Bueno, lo más lógico y lo más directo son los donativos monetarios. En las páginas web de las organizaciones humanitarias que están trabajando en terreno, eso es lo más efectivo. Porque otro tipo de donaciones a estas alturas, como pudieran ser la ropa o medicamentos de forma directa, etcétera, pues todos los costes logísticos son muy superiores a lo que supone la donación en sí. Y bueno, poco más puedo decir con relación a cómo se puede. Lo deja claro. Sí. Gracias por su tiempo con nosotros, presidente de Médicos del Mundo, por estos minutos en antena con todos los oyentes de Esto es Aragón. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el programa. Javier, ¿es sensación mía o en estas declaraciones ha quedado claro que las normas de la guerra no se están respetando? Es que, claro, hay que conocer y hacer mucha pedagogía, desgraciadamente, de lo que es la guerra. Le pongo el ejemplo. Dice, han bombardeado un hospital. Bueno, pues hay que ver si en ese hospital, por ejemplo, había una batería de misiles en la terraza. No estoy disculpando a nadie, porque nosotros, en Kosovo, yo lo he vivido, nosotros, la OTAN, bombardeamos hasta la televisión serbia, porque no decía lo que queríamos que tenía que decir. Bombardeamos puentes, bombardeamos centrales eléctricas. Quiero decir que la ilógica y racional de la guerra, lo que están haciendo los rusos, desgraciadamente, es lo mismo que se hace siempre. En ninguna operación militar se planea adrede bombardear un hospital. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay errores y otras veces no sabemos lo que había instalado en ese hospital. Es lo que había que comprobar.
No estoy disculpando, estoy diciendo lo que ocurre en una guerra. Claro, que luego la información es la que llega. Por ejemplo, en un edificio puede haber francotiradores, o puede haber batería de misiles, o puede haber un centro de mando y control. ¿Qué hace el enemigo? Lo bombardea y se lleva por medio todo lo que hay por delante. Es una desgracia, pero es así. Y es así siempre. No solamente lo han hecho los rusos. Nosotros quiero decir, lo hemos hecho en Irak, lo hemos hecho en Libia, recientemente, y lo hemos hecho en Kosovo. No es disculpa, es simplemente para tratar el punto que nosotros queremos llegar, que es el de la paz. Hay que olvidarse en este momento de las inmoralidades, de las injusticias, y tratar el camino hacia adelante. Vamos a ver el plan de paz de China, si es viable o no es viable. María Jesús, decíamos anteriormente, ¿no?, el capítulo un poco de armamentístico, de la munición, o de lo que ha supuesto después de esa cumbre de la OTAN, donde un 2% del gasto en defensa iba a ir precisamente para Ucrania. Bueno, ha habido también anuncios por parte de la ministra de Defensa, y ayer en esa visita, que además veíamos ahora también imágenes, Sánchez anunciaba que en vez de 6 tanques van a ser 10. Automáticamente también había cuestionarios políticos que decían que eso no había pasado por el Congreso. Pero bueno, a lo que yo voy, ¿no? En esta guerra nosotros estamos apoyando a una parte. Yo no sé si esto también forma parte del camino hacia la paz, ¿no? Porque tampoco los vas a dejar ahí. Es un gran debate y es muy complejo, ¿no? Y se pone sobre la mesa la cuestión del derecho a la legítima defensa de Ucrania y las ayudas que necesita, pero también tenemos que ser conscientes que ahí está implícita una estrategia de desgaste de Rusia por parte de la OTAN, de la Unión Europea, de Estados Unidos, y ese es un factor muy, muy relevante para hablar también de ¿por qué no ha empezado todavía o cuándo puede empezar el proceso de paz, ¿no? Porque todos sabemos que esta guerra terminará con una negociación, y un proceso de paz que en algún momento comenzará. Pero ¿cuántos muertos tiene que haber? ¿Cuántas víctimas? ¿Cuánta destrucción? ¿Cuánta venta de armas? ¿Cuánto negocio de armas tiene que haberse consumido ya para que estemos listos para llegar a ese punto, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y desde luego la cuestión de la carrera de armamentos es una de las consecuencias fundamentales de lo que está pasando, ¿no? Es un debate en la sociedad. Bueno, parece que hay bastante acuerdo, ¿no?, en nuestra sociedad de que hay que ayudar a Ucrania a ese nivel, pero también esto está siendo la oportunidad para las empresas armamentísticas, pues, de tener extraordinarios beneficios, de incrementar los gastos en armamento, los presupuestos de los países, y esa es una circunstancia que todos sabemos que no ayuda a la paz, ¿no? Cuando hay armas, pues hay una tendencia a que se usen, ¿verdad?, aquí o allá, de una manera o de otra. Claro. Y entonces esa realidad tampoco se nos puede escapar, ¿no? También tenemos que visibilizarla. Antes de tener el último testimonio, voy a otra pregunta también, en este caso se la fórmula a Fernando. Bueno, voy un poco, pero cualquiera de los tres puede intervenir si tiene cualquier consideración también. Pues otra de las preguntas de Bar que me han caído a mí, ¿no?, como periodista. Ahora mismo está perdiendo la guerra Rusia. Qué gran pregunta. Se la tendría que dejar casi a Javier, pero... Bueno. Pero yo creo que esta guerra la pierde la primera semana. Aquí lo hemos hablado muchas veces, pero aunque yo creo que Javier, por la experiencia que tiene, podría comentarlo más, pero cuando la primera semana esta guerra, que parecía que iba a ser una guerra de relámpago, al estilo lo de Georgia, cuando Rusia interviene en Georgia, no consiguen la finalidad, que era hacer caer el régimen y sobre todo hacer medio desaparecer Ucrania, que es lo que yo siempre he considerado. Esta guerra ya cambia a otra cosa muy diferente. O sea, este conflicto, esta guerra de invasión está perdida, eso está perdido. En ese momento es cuando empieza otra realidad. En el momento que tú no culminas los objetivos, es una guerra que evidentemente se transforma en algo que tú ya que no era lo que tú querías. Y yo creo que ahí sí. Ahora mismo en el campo de batalla, yo ahí sí que personalmente
no puedo claramente hablar. Sí que es verdad que creo que tenemos, si no recuerdo mal, la segunda mayor potencia militar del planeta, en el ámbito militar y sobre todo también industrial, que está, por decir de una manera, enfangada en una zona muy concreta de un país y que no termina de salir desde lo que es lo militar, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que la primera gran semana de esta guerra de invasión es clave, donde cambia todo porque iban por una cosa y evidentemente Rusia se dio cuenta que no lo era, ¿no? Javier. Bueno, yo no voy a diferir con Fernando, pero sí que voy a hacer un análisis profesional. Yo, para empezar, tendría que saber cuál era el plan operativo de Putin, que no lo sé. No lo sabemos, por lo tanto yo no puedo juzgar. Por lo tanto yo no puedo decir si está ganando o está perdiendo, porque él a lo mejor en los planes iniciales que tenía mucho menos de lo que ha conseguido ahora. Por tanto, todo lo que podemos hacer son especulaciones. No tenemos un servicio secreto y además los servicios de inteligencia muchas veces trabajan con arreglo. ¿Cómo quieres el círculo cuadrado? Pues yo te lo cuadro. No sé si me entienden los escuchantes. Totalmente. Al servicio. Entonces, yo tendría que saber para juzgar cuál era la intención. Pero ya desde un punto de vista militar, por ejemplo, algo que no se dice, los ucranianos sí estaban preparados para esta guerra. El ejército estaba preparado. De hecho, las dificultades que se han encontrado los rusos, independientemente de la ayuda, que es mínima, simbólica, ahora hablo de los tanques, se han encontrado con gente preparada. Porque cuando la gente defiende su territorio y lo prepara hace mucho tiempo, desde el 2014 como mínimo, pues se encuentra esa dificultad. Luego no sabemos si Rusia ha empleado toda la potencia de fuego que tiene. Fernando ha dicho que es la segunda, no, como mínimo la tercera. Primero está Estados Unidos, perdona Fernando, segundo China, por ejemplo Gran Bretaña y Francia tienen mayor presupuesto militar que Rusia. En cuanto a los tanques, por ser muy breve porque la radio, los tanques es simbólico lo que se le entrega. Son unos tanques, no solamente España. Los rusos tienen ahora mismo 10.500 tanques. Sí, han perdido 1.000. Escuchándote, Javier, recuerdo que nosotros días antes ya decíamos, una fila de tanques está en la frontera. Tienen 10.500 tanques, los como mínimo. 10 arriba, 10 abajo. Entonces, lo que estamos entrenando, claro, se necesita un tiempo para preparar las tripulaciones. No es entrenar un tanque y decir, se necesita que sean interoperables con los otros. Se necesita un tiempo. No digo que no sirvan para nada, pero son más bien gestos simbólicos, igual que el de los aviones. Los pilotos no se preparan en 2 días. Todo este tipo de cosas. Por eso, si ustedes escuchan declaraciones de militares profesionales, que no entramos en la cuestión política, de propaganda verán que somos, técnicamente, decimos lo que creo que es la realidad de este conflicto. La realidad es que tenemos que hacer también los medios y las personas, ¿no?, que igual salimos a la calle y hablamos de lo que nos parece esto, pues un ejercicio de autocrítica claramente, porque ustedes en este programa pues lo están dejando meridianamente claro, incluso, ¿no?, con las preguntas que voy formulando, que son muchas de ellas, insisto, aquellas que van saliendo en las conversaciones en la calle. Javier, María Jesús, Fernando, voy a terminar con un testimonio que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, porque no es cualquier testimonio. No voy a citar apellidos, ni voy a decir nada más, pero al otro lado del teléfono está con nosotros Cristina. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, Cristina. Bueno, tú eres ¿de qué parte de Ucrania eres concretamente? De Gerson. Uh-huh. ¿Y cómo llegas a España? ¿Cuál ha sido un poquito, nos puedes contar, ¿no?, cómo ha sido, cómo fue el desembarco en este caso? Bueno, de verdad que ya tengo en España casi 7 años. Uh-huh. Tú estás en España desde hace 7 años. Sí, correcto. Uh-huh. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes de este año, ¿no? Brutal, claro, como todos. Mucho dolor, me da mucho miedo, da mucha pena. Yo creo que esto sienta a todo el mundo ahora por Ucrania. Uh-huh. Las primeras veces que nosotros buscábamos testimonios de personas que venían desde Ucrania, hubo una declaración que yo quiero compartir contigo y con los que están también escuchándote, Cristina. Es una persona ucraniana que está afincada en el territorio, en el campo de Cariñena, y nos decía hace un año, días después, que esta guerra no la iba a perder a Ucrania porque la resistencia del pueblo ucraniano no la conocíamos en Europa.
¿Tú te puedes conectar con tu familia? ¿Puedes hablar con ellos? ¿Sabes algo de los tuyos? Sí, claro, ya he traído toda la familia a España. Ujú. Me fui en mayo a buscar mi primo, mi tío, mi hermana y mi sobrina, Ajá. porque no podían salir solos sin mí. Ujú. En estos momentos no estás solo con personas de Ucrania en tu casa, ¿no? Bueno, ahora mismo yo tengo una sobrina que he traído desde la guerra, que ha pasado aquí medio año, pobre niña, ha visto todo. Y también tengo 4 refugiados rusos en mi casa. Pues tengo una mezcla. 4 refugiados rusos en tu casa ahora mismo. Sí, sí. Pues una ucraniana y 4 rusos. Ajá. Y antes también tenía 6 ucranianas. 3 Ujú. mujeres con 3 niños. Pero ya han vuelto a su país. Están en Kiev ahora. ¿Puedo preguntarte cómo llegan los rusos a tu casa? Sí, claro. Pues conozco con ellos ya hace 8 años o más. Son una familia muy amable y cuando ha empezado la guerra me han dicho en mayo ya creo que quieren salir desde su país, que tienen miedo, pero no salían hasta este mes porque todavía tenían fe que no pasa nada a ellos. Pero al final sí que ha tocado, claro. Ha llegado, perdón, es que no sé cómo se llama este papel, Sí, que es que les han llamado son para una ir a la guerra, ¿no? Sí, claro, son una pareja de matrimonio con 2 niños y el padre estaba obligado, pero obligado muy fuerte, que estaban vigilando él, buscando él, tenían que alquilar un piso aparte para que no encuentran. Menos mal que ahora España da visas a los rusos, han podido conseguir una visa y venir aquí. Ujú. Tenían que vender todo que tenían en su vida, todo, cambiar toda su vida para salir rápido. Ujú. ¿Qué mensaje quieres dejar en un día como hoy? ¿Del qué? ¿Qué mensaje quieres dejar en un día como hoy, Cristina? Pues quiero dejar mensaje a todos, a toda la gente. En principio quiero agradecer mucho a España, a Aragón. Sois muy, muy amables. Nos estáis apoyando muchísimo, muchísimo, de verdad. Cada una persona individual está ayudando mucho a los ucranianos. Y quiero dejar un mensaje a los rusos y a los ucranianos, a todos, que tienen que tener paciencia, más amor, tienen que ser más amables y esperar un poco más. Y siempre estar con respeto uno a otro. Porque guerra está en la guerra, no está dentro de gente civiles y no está en otros países. ¿Crees que esta guerra acabará pronto? Bueno, como yo veo que no, pero espero que sí, espero que acabe hoy. Cristina, gracias por tu testimonio. Gracias por Muchas tu gracias a valentía vosotros. y por acudir a estos micrófonos a contarnos que en estos momentos en tu casa hay familias rusas y que todos buscáis la paz. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Increíble, ¿eh? Quiero terminar este espacio bueno, pues con las sensaciones, ¿no?, que os ha dejado este testimonio a cada uno. Fíjate que esto era, ¿no?, un poco buscando, conociendo, y a mí me llamaba tanto la atención, quiero decir, viene un poco a refutar el mensaje que estáis dejando aquí, ¿no?, durante toda esta hora, que viene a decir, bueno, pues que no conocemos las guerras como son y que hasta en nuestra propia comunidad autónoma en estos momentos hay ucranianos conviviendo con rusos que han sido obligados a salir porque les llamaban a la guerra y no quieren, o sea, han salido, ¿no, Javier? Bueno, es que claro, hay que conocer en profundidad. Por ejemplo, la mayor parte de los refugiados no se han ido a Polonia ni han venido a España, se han ido a Rusia. Eso sorprende decirlo, pero es cierto, sobre todo sobre la parte este. ¿Por qué? Porque tienen los lazos culturales, lenguaje, las familias. O sea, Ucrania y Rusia eran un pueblo bastante más que primos hermanos. Uh-huh. Esta guerra ha destruido mucho de esto. Sobre todo en la zona del Donbass había gente que era claramente separatista, pero había muchísima gente que incluso siendo de etnia y ruso parlantes no eran separatistas, votaban al Partido de las Regiones. Entonces, toda esta guerra ha conseguido polarizarlos hasta el punto que se enfrente. Pero yo vuelvo a repetir, pensemos que
desertores siempre hay en todas, desertores en el buen sentido, Sí. en Rusia y en Ucrania. No toda, lo que pasa es que la propaganda nos hace ver que solamente desertan los de Rusia. En Ucrania también deserta gente. Deserta quiere decir con una cosa a favor de los ucranianos. Los ucranianos luchan por su territorio. Por lo tanto, están mucho más motivados que los rusos. Hay más proporción de desertores, lo digo sin ánimo peyorativo, ucranianos que de rusos. Pero son realidades que, vuelvo a decir, hay que verlas en plan muy profesional. Yo me encanta oír el testimonio de Cristina porque es lo que algunos hemos vivido, por ejemplo, en los Balcanes, ¿no? El testimonio de las personas, que al final es el que vale y con el que hay que solidarizarse totalmente y conseguir que haya un proceso de paz justo. Gracias, Javier Jiménez, doctor en Paz y Seguridad Internacional, por tu testimonio y por tu tiempo con nosotros. María Jesús, ¿cómo nos agradecía, no? Como decía, quiero agradecer a las personas de Aragón, lo bien que se están portando con nosotros, y yo sé, porque ella no ha querido contar más, pero yo sé que el agradecimiento además va también para personas con mucho corazón, ¿no? Y en concreto un aragonés que está siendo el pilar, ¿no? También en todo esto. Sensaciones con las que quieres cerrar este programa. Bueno, dentro del horror de la guerra también hay mucha humanidad y hay mucha solidaridad y, como decía Javier, el apoyo a los desertores, también el apoyo a los pacifistas, porque hay pacifistas dentro de Ucrania, hay pacifistas dentro de Rusia que están viviendo en una situación terrible también, ¿no? Es muy difícil defender la paz en tu país cuando hay una guerra, y hay muchos gestos humanos que también tenemos que rescatar, ¿no? Yo creo que todos tenemos que mirar a nuestra humanidad y a la humanidad para entender que tiene que terminar la guerra, tiene que terminar cuanto antes, la diplomacia tiene que hacer su papel y tenemos que poner de lado otro tipo de intereses que parece que están también condicionando la duración de la guerra, ¿no? Entonces ese es el gran reto, cuanto antes conseguir un alto el fuego y poner una mesa de negociación para empezar a hablar. María Jesús Luna, directora de la Fundación SIP, Seminario de Investigación para la Paz, gracias también por tu testimonio. Gracias. Y Fernando, cerramos contigo también, ¿no? Y en este caso, recogiendo un poco las palabras de la directora, porque nos decía Cristina, ojalá termine hoy, pero yo creo que no va a ser, ¿no? Creo que no va a ser. Ojalá terminara hoy, pero bueno, creo que sería bueno simplemente conseguir ya un alto al fuego, que es lo que aquí estamos comentando, empezar por ahí. Creo que sería importante ver cuál es el planteamiento que nos hace China en su propuesta de paz, o sea, tener algo, y ver un poco si somos capaces de valorar en su justa medida las consecuencias que está teniendo esta guerra de Ucrania para todos, o sea, no solamente a nivel ciudadano, sino a otros niveles de lo que aquí hemos estado comentando, de cambios de paradigma que hasta ahora, o de realidades que hasta ahora parecían inmutables y que creo que tendrían que seguir siendo inmutables, ¿no? El tema de la neutralidad, el tema del aumento de gastos en defensa y seguridad, hasta dónde, y otra serie de cuestiones que esta guerra, por desgracia, ha como roto esos encajes y que habría que recuperarlos, ¿no? Fernando Martín Cubel, bueno, que formas parte de la Fundación y te estás dentro también, lo has contado, pero lo decimos nosotros también, dentro de esos cursos fantásticos donde, entre otras cosas, analizas la seguridad internacional. Así que gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias. Hemos empezado este programa hablando del año de la guerra. Vamos a terminar hablando de la noticia del día, que pasa por el documento con 12 propuestas por parte de China para dar una solución política a la invasión. Pide el cese el fuego de ambas partes y también pide la defensa de la integridad territorial en todos los países. Terminamos así este programa donde hemos querido, bueno, pues analizar, ¿no?, cómo están las cosas y cuál es la situación en estos momentos de esta guerra.